Shalom, shalom, queridos amigos de Radio High. Los saluda Roxana Levinson desde el sur de Israel, a 283 días de guerra y todavía con 120 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. En los últimos días ha bajado considerablemente el ritmo de las conversaciones precisamente en torno a la posible liberación de los rehenes israelíes y un acuerdo de cese de fuego con Hamás. La semana pasada se habían intensificado, se hablaba de esperanza, de una tendencia positiva. No es que hayan terminado, ni siquiera que se hiciera una pausa. Fuentes de alto rango citadas hoy por varios medios israelíes dijeron que las conversaciones continúan, que no están congeladas, a pesar de que en Egipto principalmente se publicaron en los últimos días citas de distintas fuentes según las cuales la negociación sí se había congelado o puesto en pausa debido al intento de eliminación del número 2 de Hamás, Mohammad Deif, del que vamos a hablar por supuesto dentro de algunos instantes. Fuentes en Israel dicen que esto no es cierto, que las conversaciones continúan a un nivel intermedio, o sea, más bajo que el de la semana pasada. No son conversaciones entre el jefe del Mossad y el primer ministro de Qatar, pero todavía sí hay intercambio de ideas, de propuestas e incluso de borradores. Lo que está por definirse todavía a esta hora es el posible viaje del jefe del Mossad, David Barnea, a Doha esta semana. Todavía no está claro si esa reunión que estaba prevista se va a realizar o no, si se va a postergar por unos días o qué va a suceder. Y hay fuentes que dicen que la situación ya estaba ya era difícil, la situación de la negociación ya era difícil, incluso antes de este ataque contra Mohammad Deif. Hay dos temas fundamentales que también señalan las fuentes israelíes involucradas en la negociación que plantean dificultades y desacuerdos. La exigencia del primer ministro Benjamin Netanyahu de que haya presencia israelí en el corredor Filadelfia y la exigencia de impedir el paso de personas armadas desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Todavía no está claro cómo se podrá imponer esto, cómo se podrá controlar, cómo se hace que los civiles sí puedan volver a sus hogares, pero que no se filtren hombres armados de Hamás o de otros grupos terroristas. Contrariamente a lo que dijo Benjamin Netanyahu en su conferencia de prensa de este fin de semana, estos dos puntos sí son agregados, no estaban en la propuesta que Israel hizo a finales de mayo, que es una propuesta de Netanyahu que contó con la bendición o la luz verde del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ayer el comandante en jefe de Tzal, Herzi Halevi, dijo que Israel sabrá defender ese corredor de todo tipo de amenazas por todo tipo de medios que no corresponde detallar. Si bien él no pudo o no quiso dar detalles, en las últimas semanas se viene hablando de una propuesta egipcia de colocar sensores para detectar e impedir el contrabando de armas y otros elementos a través de los túneles desde Egipto hacia la Franja de Gaza, una propuesta que se concretaría entre Egipto junto con Estados Unidos. Habrá que ver cómo se hace esto, habrá que revisar hasta el último detalle, porque recordemos que Egipto ha tenido sus propios problemas con los túneles de Hamás, que incluso cruzaban la frontera, con la cooperación de Hamás con una filial de ISIS, de la organización Estado Islámico, que se instaló en la península del Sinaí, Wilayat Sina, la provincia del Sinaí, esta filial, y la coordinación entre estos dos grupos terroristas precisamente a través de los túneles. Fue en su momento la coordinación militar entre Israel y Egipto lo que ayudó al gobierno en El Cairo a poder enfrentar esta amenaza, este desafío, como así también el acuerdo de paz entre los dos países que le permitió, por ejemplo, colocar tanques del ejército egipcio en una zona de la frontera en la cual, según el acuerdo, Egipto no debería tener sus tanques, pero que en un diálogo entre los dos países se acordó y se pudo realizar.
Volviendo a las conversaciones, fuentes en Israel dicen que en cuestión de semanas se podría llegar a un acuerdo. Más allá de quienes reclaman que el primer ministro Netanyahu agrega todo el tiempo exigencias y habla en público de aquellos temas que debería conservar en privado a puertas cerradas, también habrá que ver cómo Hamás sigue adelante en las negociaciones, cómo reacciona después de este intento de eliminación de Muhammad Deif por parte de Israel, y este es el siguiente punto al que me quiero referir. Han pasado 2 días desde el ataque israelí contra Muhammad Deif y no hay confirmación sobre si está vivo o muerto. Israel sí confirmó la muerte en este ataque del comandante de la brigada de Han Yunes de Hamás, Rafah Salameh. Se lo considera uno de los organizadores del ataque del 7 de octubre en Israel. También Hamás confirmó oficialmente esta muerte, pero no la de Deif. Hamás sigue negando que esté muerto e incluso han llegado a decir que está muy bien y que se ríe de los anuncios de Netanyahu, pero esto, y es importante decirlo, no ha suscitado ningún comunicado oficial de Hamás. Según el New York Times, Muhammad Deif es una figura legendaria de Hamás. Y lo dice citando a Ibrahim Makhtoun, analista cercano a Hamás, que dijo que sus huellas dactilares están en la transformación de las brigadas Qassam, o sea, el ala militar de Hamás, de un número limitado de células armadas a un ejército formal que cuenta con decenas de miles de combatientes. Deif ha comandado, continúa el artículo de hoy del New York Times, ha comandado la llamada Brigada en la Sombra, que mantiene a los cautivos israelíes retenidos por Hamás e invirtió significativamente en la fabricación de armas y en llevar nuevas tecnologías, como por ejemplo drones de reconocimiento, a la brigada Izzeddin al-Qassam, dijo Makhtoun. Los analistas, del lado de los analistas israelíes, este artículo cita a Michael Milstein, un ex oficial de inteligencia israelí especializado en temas palestinos, que describió a Deif como uno de los estrategas militares más importantes de Hamás. Abro comillas, él es el corazón palpitante del ala militar de Hamás, ha desarrollado una fuerza que casi tiene capacidades para convertirse en un Estado. Decíamos que Hamás no confirmó, no difundió ningún comunicado oficial sobre qué suerte corrió Muhammad Deif. La zona del ataque fue cerrada, inmediatamente se le prohibió a los civiles el paso y también se supo que Hamás está censurando, está presionando a los periodistas y a los medios locales para que no difundan nada relacionado con este ataque. Por supuesto, ninguna fotografía de muertos en el ataque israelí, a menos que cuenten con la autorización explícita de Hamás. Y esta nebulosa, como la definen también hoy, o la describen hoy los diarios en Israel, es intencional. Por eso tampoco hay comunicado oficial y no sería sorprendente, dicen, que dejen la situación así durante bastante tiempo. Según explicó en una entrevista en Radio Galei Tzahal, Adi Karmi, exfuncionario de alto rango del Servicio de Seguridad Nacional, Hamás necesita esta nebulosa con 2 objetivos. Primero, para tranquilizar a la población palestina y a los miembros, a los agentes de Hamás. En caso de que realmente haya muerto, se necesita un sucesor para entrar en sus zapatos, dicho esto también entre comillas, que ahora, según dijo Adi Karmi, no se ve alguien que esté capacitado para hacerlo, y es algo que va a llevar tiempo. Jamás necesita ganar tiempo. Según Adi Karmi, Muhammad Deif no será fácil de reemplazar, deja un gran vacío, pero también es cierto que el mito que se ha generado y que él se ocupó de alimentar es mucho más grande de lo que él es o era en realidad, y esto principalmente por la gran cantidad de ocasiones en las que Israel intentó eliminarlo. Hay quienes dicen 7, otros dicen 8, y no tuvo éxito hasta ahora, y veremos qué sucedió ahora.
Sobre este punto, el ex jefe de inteligencia militar, Tamir Haiman, escribió en el sitio del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional que él preside, que Muhammad Deif no era un anciano jubilado que solo constituía un símbolo. Deif iba a ser quien iba a reconstruir la fuerza militar de Hamás después de la guerra, tal como preparó el ataque del 7 de octubre. Una gran incógnita, un gran tema que está pendiente y se habla mucho en los medios en estos días es cómo Israel obtuvo la información de inteligencia que permitió un ataque de tanta precisión. Fuentes palestinas citadas por Canal 12 dijeron que en Gaza la gente se prepara para una ola de arrestos e interrogatorios tanto dentro de Hamás como fuera de sus filas, para tratar de entender justamente cómo Israel consiguió información de inteligencia de un momento tan privado y tan específico de dos personas de las más importantes en el ala militar de Hamás y durante la guerra. Este es uno de los temas que más ocupó y preocupó al líder de Hamás, Yahya Sinwar, durante los últimos años, cómo Israel logra infiltrarse y recabar información de inteligencia tan precisa y tan profunda de lo que sucede en la Franja de Gaza. A lo largo de los años aprendió algunas lecciones, mejoró algunas capacidades de Hamás, pero evidentemente no todas. Y justamente esto plantea otra pregunta, otra cuestión, y que es ¿por qué Muhammad Deif salió de los túneles donde todo el tiempo se dice que están los líderes de Hamás? Él sabía muy bien que Israel buscaba eliminarlo, lo vivió, lo experimentó, como decíamos, en más de una ocasión. La presión militar hace, dicen los expertos, hace que los terroristas cometan errores. Además, Al-Mawasi, la zona donde se llevó a cabo el ataque, es un área agrícola ubicada al oeste del campamento de refugiados Han Yunes y no muy lejos del Hospital Nasser, donde se sabe que hubo algunos rehenes israelíes retenidos. Muhammad Deif nació y creció en esa zona. Allí está su familia, allí está la gente en la que al menos él creía que podía confiar, allí se sentía cómodo y seguro. Y también hay quienes especulan con que Deif calculó que en momentos en que las negociaciones, las conversaciones por un acuerdo de rehenes y cese de fuego estaban cobrando nuevo impulso, Israel no lo iba a atacar. Y si eso fue lo que creyó, evidentemente se equivocó. Tamir Haiman también escribió al respecto que, si bien Deif estaba completamente activo, como consecuencia de las heridas de los intentos de Israel, los intentos anteriores de eliminarlo, tenía varios problemas de salud y esto le hizo difícil permanecer todo el tiempo en los túneles, debía cada tanto salir al aire libre. Pero más allá de todo esto, la pregunta central que se plantea es cómo va a afectar lo sucedido a las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes. En el diario Haaretz de hoy, el periodista Amos Harel señala que en Israel la estimación generalizada es que el ataque a Muhammad Deif, junto con la continuación de la operación militar en Rafah, y algunos operativos puntuales que Israel realiza en la franja, todo esto reanuda en cierta medida la presión militar sobre Hamás y podría impulsar al líder de Hamás, Yahya Sinwar, a flexibilizar un poco su postura en las negociaciones. Deif fue descrito como quien frenaba el acuerdo, quien reforzaba las tendencias extremistas de Sinwar. La esperanza, dice Amos Harel, es que la visión de su propio peligro, de lo que a él podría pasarle, lo lleve a tratar de lograr un acuerdo. Por otro lado, señala, también hay quienes temen que Sinwar se apegue a la línea extremista y de mártir Yahid y se considere como quien encabeza una lucha mesiánica con Israel, incluso a costa de su propia vida. Hasta aquí el informe de hoy desde el sur de Israel. Será hasta la próxima. Que tengamos buenas noticias. Shalom.